Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Semana a semana, Saba Consultores, esa prestigiosa casa de consulta de la opinión pública, realiza una encuesta sobre la imagen del presidente López Obrador, los aspirantes a la presidencia, en fin, y cómo va variando esta percepción de aceptación del propio presidente. De viva voz, como le anuncié desde muy temprano, el doctor Salvador Borrego, director de Saba Consultores, quien nos comenta sobre los resultados de esta semana. Salvador, buen día. Te escuchamos con la percepción que hay ahora puntualmente sobre el presidente López Obrador y su gobierno. Buenos días, Ricardo. Un gusto, como siempre, estar contigo y con tu auditorio. Esta vez vamos a empezar con una gráfica que por lo común vemos al final, pero creo que resulta más didáctico verla al principio, porque es una pregunta donde lo que se busca, lo que se indaga, es pues saber los temas que más en mente, más presentes tienen las personas, los ciudadanos. Yo a veces me refiero pues a esto, poco coloquialmente, como lo que está pensando la muchacha, ¿sí? Entendiendo la muchacha como la opinión pública mayoritaria y entendiendo la relación de poder con los pueblos un poco como una relación amorosa, donde la figura de poder es, independientemente de su condición de género, pues es el hombre o la figura masculina, y la figura femenina corresponde al pueblo. Entonces, si vemos la primera gráfica, vemos que los temas que están dominando en el ánimo de la gente son los de inseguridad. Empezamos con feminicidios, luego secuestros, asesinatos, inseguridad, violencia, asaltos, robos, y luego aparece el primer tema que sale de ese esquema de inseguridad, que es el problema del INE, así lo dice la gente. Entonces, tenemos que pensar que mucho de lo que vamos a ver en lo que sigue, las variaciones que vamos a ver, tienen que ver fundamentalmente con ese tema. Si vemos entonces la siguiente gráfica, que es la que corresponde pues a la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador, observamos una situación que se puede leer de dos maneras. Una, que el presidente tiene una alerta negativa en la semana pasada, la que reportamos, y ahora, pues, como que se recupera. Lo relevante, sin embargo, aquí es que esa recuperación apenas rebasa la línea de advertencia negativa, no se queda lejos de la línea central, y se conforma al último, si ven la última nubecita que está enmarcada en una especie de elipse vertical roja, tenemos 5 puntos consecutivos ya debajo de la línea media, y eso significa que el deterioro del presidente se consolida, y que ese 67% que tiene al final en los números negros que se ven, que era el nivel medio hasta hoy o hasta este lunes, baja de 67 a 61.5. Muchas veces cuando reportamos una alerta es natural la pregunta de cuánto bajó, y es normal, y tenemos muchas dudas al dar un número. Nos decías que hay todavía algunas dudas sobre la percepción en general del presidente y su gobierno. ¿Ahí nos quedamos, Salvador? Sí, dudas no con respecto a ellos, sino con respecto a dar una cifra sobre qué tanto se está deteriorando el presidente. Lo señalaba cuando hay una alerta, o sea, como en la semana pasada que hubo un puntito que baja de la línea. Y las dudas tienen que ver porque los puntitos del monitoreo tienen una muestra que es pues relativamente pequeña, pero cuando se consolida un deterioro como ahora, que son 5 puntos, la muestra de los 5 puntos ya es una muestra de un tamaño bastante adecuado, en este caso son 750, y entonces podemos decir que el nuevo límite central baja de 67 a 61.5, o sea, hay una pérdida en su aprobación de 5.5%. Si vemos por otra parte abajo donde están los hipocentros,
En la parte roja vemos que la gente que trabaja fuera de casa y quienes sí tienen internet son las personas que han representado el mayor deterioro para el presidente, o sea, lo que se mueve en las redes. Por otra parte, si vemos en la parte azul, vemos los grupos que no han sido pues sensibles a ese deterioro del presidente, los que lo siguen apoyando fuerte, y son las personas de 0 a 6 años de estudios, los jubilados, quienes no tienen internet. Por eso, si la oposición quiere deteriorar al presidente, tiene que irse acá, no estar en las redes, acá es donde está la fortaleza del presidente. Quienes aprueban la labor del presidente, por supuesto, quienes sí reciben apoyo a los programas, y las personas que tienen ingresos entre 2.400 y 5.000. Es importante notar que aparecen los pobres de 2.400 a 5.000, pero no los más pobres, que son los que ganan menos de 2.400, y eso hay que tenerlo en mente por una gráfica que vamos a ver enseguida. La que sigue, si vemos la siguiente gráfica, corresponde a la desaprobación, y se da aquí también el mismo fenómeno de que si vemos los últimos puntitos, los últimos 5 están todos ahora por arriba del promedio, que era 24.1, y al subir y consolidarse también ese deterioro, ahora la desaprobación va a tener un nivel central de 26.1, o sea, la desaprobación le sube 2 puntos. Si vemos acá en los hipocentros, se repite el tema de que son los que sí tienen internet, en la parte roja, sí, en esta gráfica de la desaprobación, y los estudiantes. Sí. Es muy importante esto, estar teniendo en contra al estudiantado es algo que debería de preocupar a la gente de la 4T. Y por otra parte, se confirma que son los de 0 a 6 años de estudios, quienes no tienen internet, quienes sí reciben apoyo, y esas personas que tienen ingresos de 2.400 a 5.000. Entonces, eso es lo que nos está mostrando esta gráfica, la tercera, sí, la de desaprobación. Si vamos a la siguiente gráfica, que es la de calificación promedio, tenemos que otra vez se consolida el deterioro del presidente. Los últimos 5 puntos están por debajo del promedio, y aquí incluso el último punto nos habla de una advertencia negativa, pero casi es una alerta. En la siguiente gráfica que estamos viendo ahora es la del PRI, y entonces aquí está una cosa interesante. Alito ayer declaró que iba a ir a la marcha, y yo creo que esa es una decisión interesante. El hecho es que relacionamos los temas. La gente está pensando en el INE, sí, el PRI está teniendo una actitud, digamos que interesante, y le suena una alerta en identificación partidista al PRI. Ahora, si vemos quiénes lo están apoyando, vemos que son los que desaprueban al presidente, y ahora sí aparecen, pero apoyando al PRI, los más pobres entre los pobres. Es muy interesante, la gente que tiene ingresos abajo de 2.400. Y los que no están apoyando al PRI, pues son las personas que tienen entre 51 y 67 años, y los que sí reciben apoyo. La siguiente gráfica tiene que ver con algo que es también muy relevante. La pregunta, o las preguntas más fuertes que hacemos nosotros, porque se compara de manera individual a los personajes con todo el contexto político, es ¿quién consideras que es el mejor político? ¿O quién consideras que es el peor político de México? En este caso, estamos hablando pues de la gráfica que corresponde al peor político de México y que tiene que ver con Andrés Manuel López Obrador. Si vemos los últimos puntos, vemos ahí cómo tenemos una tendencia a la baja. Tuvimos un valor elevado acá de 39% por ahí, y luego baja, y luego como que se recupera, vuelve a bajar, se vuelve a recuperar muy poquito y vuelve a caer y se acerca a la línea de advertencia, pero nos marca la tendencia a la baja. Que los que te consideran el mejor político de México se estén decepcionando, pues justamente lo que nos muestra esta gráfica. La siguiente tiene que ver ya con intención de voto para la presidencia por partido, y de nuevo el PRI muestra aquí una advertencia positiva, y bueno, pues se van confirmando los grupos que están apoyándolos. Y si nos vamos a la guerra pues de las corcholatas, que como acabas de mostrar, pues se están dando con todo en ese enfrentamiento de Monreal con Sheinbaum, aunque Laida Sansores es la que está ahí en medio. Vemos como a Sheinbaum por lo menos no le están funcionando estas cosas, porque claramente se muestra que después de haber tenido una alerta y un valor récord hace 2 semanas, se viene abajo, y ahora se viene todavía más abajo y rebasa la línea de advertencia negativa.
Entonces, si vemos el último numerito, el valor que obtiene Sheinbaum Sí. este lunes es 13.2%, en contraste con lo que nos muestra la siguiente gráfica, que es la que corresponde a la desaprobación de ellas, y donde tenemos una clara advertencia negativa porque sube. Y finalmente, aunque no lo tenemos aquí, el que se beneficia, no lo tenemos porque no llegó a la alerta, fue Marcelo Ebrard. Eso es lo que tenemos. Una cosa muy interesante, porque evidentemente el tema del INE da la impresión de que está influyendo en muchas de las variables políticas Sí. que estamos monitorizando. Salvador, finalmente te insisto en que, claro, tú no tienes una bola de cristal, pero dada tu experiencia, ¿tú sientes que esta baja en la aprobación de la gestión presidencial, de la propia imagen del presidente López Obrador, es ya una tendencia? Siempre es difícil saber qué es lo que va a pasar, porque todo lo que sucede en el futuro depende de cómo los actores políticos van manejando las cosas. A mí me parece que una vez más el presidente hace un uso muy inadecuado de las cosas, esa manera agresiva pues que ha tenido, sobre todo injusta, de descalificar a las personas que piensan acudir a la marcha del domingo, sí, a la cual, por cierto, déjame decirte que yo voy a ir, aunque no acostumbro participar en ese tipo de eventos, pero esta vez sí lo voy a hacer, aunque sí, pero es que la verdad fue virulento, yo diría, fue colérico, llamarles rateros, hipócritas, en fin, a quienes van a asistir y que tienen todo el derecho a manifestarse, ni siquiera en contra. Yo no sé qué pueda pasar, pero la convocatoria no es para estar en contra del gobierno de López Obrador, sino estar a favor de la defensa de una institución como el INE, que ha dado sobradas muestras de eficiencia y de imparcialidad a lo largo ya de muchos años, Salvador. Así es un exceso, pero si por algo se ha caracterizado el presidente López Obrador es por sus excesos verbales, por sus agresiones. Y bueno, hay un sector de la población que pues mantiene una actitud acrítica, incluso ajena a todo lo que sucede, y eso, y lo hemos visto varias veces, las personas que reciben apoyo y ya están muy cercanas a ese valor que tiene él en aprobación. Entonces no va a ser fácil que baje un poco más, pero por supuesto que es probable, sobre todo por la fisura que se está generando en ese grupo de los más amolados en este país, de los más pobres, que están ya teniendo un fenómeno que hemos detectado la semana pasada, lo comentamos, de envidia, porque es gente que está muy amolada y ve a sus familiares, a sus vecinos que están recibiendo ayuda y ellos no lo están recibiendo. Entonces, por ahí se le puede hacer una fisura grande al presidente y de pronto podemos encontrar un deterioro. Por otra parte, el interior de Morena, pues, están como borondongo y zongo, así, peleándose, y eso también puede generar una situación. Hemos dicho que Ricardo Monreal está ante la historia. El problema es que pues él debe tomar una decisión, y se ve un poco indeciso, sí, y las muchachas no se enamoran de los tibios. Yo creo que necesitan ver a alguien ahí un poco más bragado, firme y decidido, pues, que tome una postura seria, importante, contundente. Nunca me imaginé que el doctor Salvador Borrego citara a la ínclita filósofa doña Celia Cruz. Ponina y Zongo le dio a Borundongo, Borundongo le dio a Bernabé, Bernabé claro. Le pegó a Muchilanga, porque para que veas que uno le sabe, Salvador? No, sí. Para que veas, bueno. Bueno, gracias, Salvador Borrego. Estamos en contacto y gracias siempre por estar con nosotros cada semana con este seguimiento puntual del pulso de la opinión pública sobre el actual gobierno. Un placer, Ricardo. Buenos días. Gracias, buen día. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.